buenas noches a todos. Hoy, como siempre, les tenemos una conversación muy interesante sobre un tema que particularmente tenía muchas ganas de abordar, y es la cultura cubana. Desde los tiempos prerepublicanos, la etapa de la República y también la actualidad. Cómo ha sido la evolución de la cultura y el vínculo de esa identidad cultural cubana, tanto de la música, de las artes plásticas, de todas las manifestaciones, con precisamente ese sentimiento, ese orgullo, todo aquello a lo que llamamos cubanía, que marca evidentemente una manera de pensar, una manera de actuar y de comportarnos de todos los cubanos en cualquier parte del mundo. Quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, sin más dilación, y se trata de una persona que ha contribuido con su obra, con sus investigaciones, a engrosar el patrimonio cultural cubano, pero sobre todas las cosas ha contribuido a dar a conocer a otros artistas, autores, algunos de ellos olvidados en el tiempo, pero con un gran caudal, una gran obra, y que a través de tantos años escribiendo artículos en Radio Habana, Cuba, y en otros medios, pues los ha traído al presente para que las nuevas generaciones podamos disfrutar de todo este acervo cultural que sin duda caracteriza a la nación cubana. Sin más, bienvenido a nuestro programa de hoy, Rodolfo de la Fuente. ¿Qué tal? Gracias por estar acá. Es un gusto estar aquí. Buenas noches y con los televidentes que observan y oyen el programa. Rodolfo, me dijeron que eres holguinero. Sí, soy holguín, somos vecinos. Ya rompí el ciclo que llevaba de entrevistar a no orientales, porque los primeros capítulos, y fue algo sin ninguna intención, cuando nos sentamos con los 15 primeros emprendedores, pues muchos de ellos resulta que eran orientales y 3 o 4 o 5 de Holguín. ¿Qué tiene Holguín en especial que genera tantos cubanos notables? Mira, hay un triángulo que va desde toda esta zona e incluye a Bayamo y que incluye Holguín. Fíjate que por ahí fue por donde tocó Colón y dijo que esta era la tierra más hermosa. Bueno, por eso está en discusión con Puerto Padre. Bariay y Puerto Padre, hay teorías a favor de Bariay y teorías a favor de Puerto Padre. Que por cierto, ese fue el primer comercial de las Américas. Esta es la tierra más hermosa. Porque Colón lo que estaba era haciendo dándole bola a su negocio. Porque a él le convenía que los reyes pensaran que había descubierto algo importante, y cuando vio que no había oro, que yo en un artículo digo que el oro real de Cuba es su cultura y su música, no el oro físico que buscaban los conquistadores. Pero ese triángulo tiene unas particularidades. Recuerda que ahí nacieron los dos últimos gobernantes cubanos en esa zona. Ahí nació Guillermo Cabrera Infante, que es uno de los grandes fabuladores de Cuba. Nació Reinaldo Arenas, nació Roger Sala, que es otro, nació un poquito más para allá Pablo Armando Fernández, que yo le decía, Pablo, corrí un poco el triángulo para acá para incluirte. O sea, ese triángulo, como diría Pacho Alonso, tiene Mendoza. Por bien y por mal. Por bien y por mal, porque es que en la vida todo está sujeto a una dualidad ya descubierta por los antiguos griegos, que es lo positivo y lo negativo que va junto y forman una unidad dialéctica, y que es lo que genera el desarrollo. A veces se demora un poco en llegar, pero siempre llega. Rodolfo, a tu juicio, ¿qué papel juega en una nación, en un país, la identidad cultural? Porque hablamos mucho de salvar la identidad cultural, del valor de la cultura, pero para decirlo en un lenguaje más callejero posible, ¿para qué sirve la cultura? La cultura. Ahora me hiciste acordar de Machado cuando dijo, escribir para el pueblo, ¿qué más quisiera yo? La cultura es básicamente lo que le da raíz, y dentro de la cultura está el paisaje, los usos que se hacen de la tierra, los valores espirituales que se generan dentro de ese ideológico, entendido ideología, porque cuando se habla de ideología generalmente se reduce a lo político. No, la ideología es el conjunto de ideas que pueden ser jurídicas, religiosas, políticas, éticas, estéticas, etc. Todo eso que se va conformando, y en el caso nuestro de Cuba, por una serie de capas que se fueron transformando en la historia,
porque lo primero que hay que hacer al analizar cualquier fenómeno es verlo como un proceso. A veces yo oigo que dicen, debemos conservar nuestras raíces. No, pero es que nuestras raíces vinieron en un tiempo y se formaron y se van a seguir formando. Y a lo mejor muchas cosas, por ejemplo, cuando nace el son y el bolero, lo que pasó con el tango o lo que pasó con el jazz, decían que eso era música de gente chusma. Y después, bueno, el son y el danzón pasaron a tener una entidad como valor nacional. Y lo mismo puede pasar con otros valores que están ahora que se consideran menores. La cultura es la raíz sobre la cual se levanta el árbol de una nación, lo que da identidad a las personas, y eso integra no solamente los valores de la mente, los valores espirituales, sino los valores materiales. O sea, el paisaje nuestro, ese de las palmeras, forma parte de la cultura. Bueno, y el paisaje urbano también, ¿no? Y el paisaje urbano, que ahorita hablamos del paisaje urbano. Si tú te paras en la Cuba de los años 30, los principales elementos arquitectónicos que hay en la ciudad es el Capitolio, bueno, el Prado que venía de viejo, la carretera central, una serie de instituciones, y ya en los años 40 y 50 la eclosión urbana que hubo. Si tú sales de Prado y enrumbas, doblas izquierda, mirando hacia el Vedado, vas a ver el mismo paisaje que se vio en enero del 59. Es idéntico. O sea, el paisaje es el mismo. Y ese paisaje, a veces si miras de acá hasta el Morro, a veces si miras de allá se destacan el Hotel Nacional, el Habana Hilton y después Habana Libre. Exceptuando el edificio de los hermanos Amejeira, el paisaje es el mismo. Bueno, yo he visto algunos videos, seguramente tú también, videos, fotos que muestran estas calles de las que me estás hablando, Prado y todo eso. Es el mismo paisaje lo que severamente dañado, ¿no? Hay muchas ausencias. Bueno, tú vas a una ciudad, yo pensé en eso porque fui a Panamá una vez y años después, 10 años después era distinto. O sea, la zona del malecón de Panamá tenía muchos huecos entre edificios. Y 10 años después aquello estaba irreconocible. La Habana no ha cambiado. Se dice que en los últimos 60 años el esfuerzo estuvo dirigido al interior, pero vemos que ¿qué hay en el interior? Yo lo hablaba con Coyula, el arquitecto, en una ocasión, le digo, hay una arquitectura homogénea en toda Cuba, que yo le llamo el barroco o el churrigueresco de la miseria, porque todo está te encuentras aquí que tiene un bloque, un ladrillo, una piedra, las columnitas esas, las columnitas pequeñas de los balconcitos, que se ha hecho moda, y Carpentier decía que La Habana era la ciudad de las columnas, pero estas son unas columnitas. O sea, cualquier pueblo de Cuba tiene un mismo paisaje en sus construcciones de los últimos 60 años similar. Y los techos de zinc a 2 aguas. Los techos exactamente. O las placas aquellas de 23 centímetros, que es la que se usan. O sea, ¿cómo cambia la arquitectura? Básicamente lo que estaba es lo que sigue estando, un poco más deteriorado. La Habana Vieja, yo por ejemplo he visitado Cartagena en Colombia, San Juan de Puerto Rico y La Habana, que hacían un triángulo en cuanto a construcciones, con sus fortificaciones. La Habana en los años 90, o finales de los 80, tendría un 10% de restaurado, mientras Cartagena o San Juan de Puerto Rico tendría un 95, un 98. Eso se ha ido revirtiendo gracias al empuje que ha tenido Eusebio, que para bien o para mal, con sus defectos y sus virtudes, ha sido parte de su esfuerzo personal hacerlo, con los defectos que pueda tener. Ahora, esto tiene que ver con la parte de la infraestructura, pero la cultura, como usted mismo nos explicaba, va más allá. Claro. Tiene que ver con la espiritualidad, con las tradiciones, con la producción y las expresiones culturales de nuestro pueblo. A su juicio, esa misma evolución de la que usted nos ha hablado desde el 1930 hasta hoy, ¿cómo ve usted, cuál es la visión que tiene acerca de lo arquitectónico? ¿Cómo lo ve desde el plano de la producción cultural, especialmente
en la música? Mira, así como el campo genera una cultura, la ciudad genera otra, que es la cultura urbana. En el campo del son, ya pasando más concretamente a la música, vemos que hay dos polos soneros y están signados, en el caso del polo oriental de Miguel Matamoros, por la conga, que es el elemento básico que había en la cultura de la zona oriental. Y esto yo lo pude corroborar en una ocasión, porque estaba en Santiago, en la calle Enramada, esperando para pasar la calle, porque venían desfilando interminables congas con su instrumental y la gente bailando atrás. Y como no tenía nada que hacer, me puse... la música se percibe como una verticalidad, pero tú puedes desglosarla en horizontalidades, lo que va haciendo un tambor, lo que va haciendo el percutor metálico, lo que va haciendo... Y me dediqué a eso. Y me di cuenta, y cuando llegué a La Habana se lo dije a Rafael Cueto del trío Matamoros, ustedes sacaron su sonoridad de la conga, que es un elemento de la música urbana de Santiago de Cuba. En La Habana fue la rumba con Ignacio Piñeiro la que marcó más esto. Entonces, esas creaciones se rigen, están influidas por el paisaje. Yo siempre he pensado que las maneras de hablar de las personas tienen que ver con la geografía. O sea, ¿por qué los santiagueros tienen ese hablar ondulado? ¿Por qué hay otros, la gente de la región central, que habla como más plano? Quizás es una suposición, una hipótesis. Pero tal vez para ahorrar fuerza, para subir las lomas, se comen la S. Exactamente, porque no le da. Los patos se comen las mocas. Puede ser eso. Pero bueno, el paisaje genera una poética que a la vez llega al artista. Por ejemplo, Cenea, el poeta Cenea, en la poesía de Cenea hay una neblinosidad y está dada por sus problemas de la vista. Cuando tú lees la prosa de Lezama Lima, notas una sintaxis y para hablar determinada que estaba centrada en su asma. Cuando tú lees la prosa de Martí, que es una de las mejores prosas de la lengua española, desde los clásicos del siglo de oro hasta acá, cuando tú lees, sobre todo en el diario de campaña, notas el carácter, o sea, la subjetividad, la manera de ser, de moverse incluso de Martí, lo notas en esa prosa. Y el paisaje, ese sería el paisaje interno de la psicología, y el paisaje externo también está reflejado y condiciona. No es lo mismo vivir en una ciudad como La Habana, o donde nos criamos nosotros, en Tuna o en Holguín, que son ciudades pequeñas. ¿Qué tú pensaste la primera vez que fuiste a La Habana? Wow. No, yo cuando me asomé que vi aquello, decía así, porque mi hermano decía que los guajiros miraban los edificios altos así, ¿no? Y que la gente, no, lo miraban así, y que la gente más o menos con sí lo miraba así de costado, y nunca se me olvida. Ahora, la expresión cultural de un pueblo, que no es más que la suma de la expresión cultural de los individuos que viven allí, tiene que ver con lo que llevamos dentro, con lo que sentimos, con si estamos plenos o estamos frustrados o estamos ansiosos. O sea, y es un poco lo que entiendo de lo que usted nos venía contando. Todos nuestros grandes poetas, narradores, fueron también el resultado de la expresión de un estado de ánimo, de expectativa o de angustia, claro, que sintieron en un momento determinado. O de júbilo. O de júbilo. Y ahí quisiera que usted me ayude a hacer cierta analogía entre la cultura de la segunda parte republicana, o sea, digamos del 1930 en adelante, los 40 y los 50 especialmente, donde yo creo, desde mi casi ignorancia en el tema, pero soy un apasionado, ¿no? Que hubo una explosión de autores y de temas y de cultura, sobre todo musical, que todavía forma parte de lo que identifica a Cuba en el mundo entero como potencia cultural. A su juicio, ¿qué provocaba que Cuba marcara esa distinción cultural en el vínculo de lo que estaban sintiendo las personas en el país con lo que estaban expresando culturalmente? Mira,
La música es una mercancía. Aparte de ser una creación espiritual, es una mercancía. Por ejemplo, Miguel Matamoros no sabía, hasta bien entrado después que empezaron a grabar, a partir de los años, las primeras grabaciones de artistas cubanos se hacen en 1898. Después vienen a los Estados Unidos, algunas veces iban allá. Yo trabajé en la gran discografía de la música cubana, que corre del 1898 hasta los 60, del doctor Cristóbal Díaz Ayala, que es mi padrino musical y que es el gurú de la musicografía cubana. Entonces, todos esos periodos que se van acumulando alcanzan una plenitud en las décadas del 30 y del 40 por el auge de la radio, por el auge del disco, por el auge de una incipiente cinematografía y de un comercio, el auge, porque a la hora de analizar la música también hay que analizar lo que se llaman los hábitats de la música, o sea, dónde se hace, el auge de los cabarets, el auge de los bares donde se escuchaba música. Entonces, todo eso se conjuga para que haya un crecimiento enorme de orquestas y agrupaciones, además de una tradición que venía desde el siglo XVIII y XIX, donde Cuba era la llave, donde confluían toda una serie de factores que venían de la América hacia Europa y de Europa hacia América. O sea, la primera gran forma musical cubana que se universaliza es la habanera, que la primera, la más famosa es la paloma, pero la habanera de Sánchez de Fuentes, la habanera Tú, que es de 1893 o 94, pero cuando tú analizas el ritmo de la habanera te lo vas a encontrar en una serie de formas musicales, incluso andinas, que están presentes porque todo el continente era una misma zona cultural porque tenía las mismas influencias. Pero en el caso de Cuba, lo que no pasaba, por ejemplo, en Perú o en Colombia o en México, que tenían sus particularidades, desde todos esos puntos confluían en Cuba, se reunían los marineros y las flotas y tenían que estar temporadas allí. Y lógicamente esa universalidad tenía que reflejarse en el ambiente. Pero hay algo, profesor, que a mí me llama la atención. Yo soy fanático a mirar en YouTube. Y por cierto, déjeme hacer un paréntesis, que nos comentan en las redes, algún admirador suyo de Holguín, que dice que usted es un poeta que es un orgullo para Holguín, y nos dice que le preguntes, porque a usted le decían Fifi. Sí, eso data del año 66, una película que se llamaba Fifi Le Plom, que la pusieron en el Cine Martí en Holguín. Y me acuerdo que fuimos todo el mundo a verla y el tipo se parecía un poco a mí. Era un tipo que se volvió un ángel. Y el tipo, la cara se parecía. Y me empezaron a decir así. Y así me dicen sobre todo mis amigos de Holguín. A mí no me molesta. Pero bueno, son mis amigos. A mí me decían Gigi. Sí. Si tú preguntas por mi nombre, probablemente no te sepan decir quién es, pero dices, Gigi. Y entonces te llevan allí a mi casa, era como me decían en el barrio. Claro, no, a mí así me decían mis amigos de Holguín y me lo dicen todavía algunos. A mí no es que me moleste, pero está circunscrito a un grupo de amistades, de afecto y de una época. Debe ser alguno de ellos que nos está Seguramente alguno. Profe, le comentaba que yo entro mucho a YouTube y empiezo a buscar videos, por ejemplo, de Celina González, de Barbarito Díez, de varios autores cubanos, sobre todo del Oriente, y me doy cuenta que aparte de toda la influencia y del contexto comercial en que estaba enmarcada La Habana, sobre todo Santiago, en los campos de Cuba existía en la época republicana una identidad cultural y un consumo de cultura local que era extremadamente, vamos a decir, tenía el papel protagónico. Claro, en aquella época no estaba un sábado en el Círculo Social del Yarey los reggaetoneros puertorriqueños, estaba el punto cubano. Exacto. Y eran los guajiros con su guitarra, pero hay un video que a mí me saca las lágrimas siempre,
que es el de Celina González, y hay un negrito que está bailando, flaquito, como tantos de mis amigos, pero que lleva ese ritmo en la sangre. Y cuando Celina González decía aquel que viva Changó, y él bailando con otra muchacha, y en ese minuto yo siento una conexión con la raíz de la cultura cubana a un nivel extraordinario. Yo crecí toda mi vida en el campo, nací en el año 85 y nunca disfruté ni siquiera en los campos donde nací de un baile de esta naturaleza, donde mi abuelo era el que me contaba que en su juventud, pues esto era lo normal, lo natural. ¿Qué me puedes decir en qué punto los campos de Cuba hay un cambio que adoptan? Hoy lo que se pone es un equipo de música donde se oye cualquier cosa menos música cubana. De hecho, si pones a Celina González probablemente le metan un tomatazo, claro, a eso. ¿Yo soy un joven muy raro, según usted? ¿O qué ha pasado ahí? El problema es que las modas son condicionantes históricas. O sea, la gente actúa por mimetismo un poco de lo que está de moda. No, eso es lo que está de moda, eso es lo que se usa. Pero paradójicamente, aunque en el campo se ponga el reggaetón, cuando la gente va a dar una imagen del campo cubano, hoy, cuando tú le dices a un niño, hoy, que te pinte un campo cubano, no te pinta un edificio Girón, sino te pinta un bohío de guano, con una palmera, un río y una vaca. Fíjate, o sea que el imaginario popular, y te pinta al guajiro sentado en el taburete con el tre. ¿Pero no es un poco de cliché también? El cliché, pero bueno, es que las modas son cliché. ¿Qué hace que estos muchachos del reggaetón y tal, que yo por cierto, no es que lo haya defendido, escribí un artículo que se llamaba Dame letra a Cere, porque mi hermano Benito, que es autor de la canción Oxígeno, que grabó Willy Chirino, que por cierto fui yo quien se la dio a Willy, un día llegamos al estudio Agdala y estaba un personaje popularísimo, un cantante y compositor popularísimo de Cuba, que no siento su nombre. Y entonces estaba sentado en la barra tomándose un trago, cuando ve a mi hermano Benito le dice, coño, dame letra, Cere. ¿Qué quería decir? Y digo, bueno, que te diera la letra, que te diera la luz. No, que él quiere textos para sus canciones. Entonces, en lugar de criticar a esa gente, que a mí no me gusta lo que hacen, pero en lugar de buscarle compañía, de reunirlo con poetas, de reunirlo con otra gente, de condicionarle o de verle o de enseñarle otras posibilidades que mejoren sus textos, que mejoren su capacidad de hacer una mejor música, no, lo que hacen es criticarlo, perseguirlo, cerrarle sus eventos. Y esos muchachos son unos rebeldes y los rebeldes siempre ganan cuando tienen, tú sabes, una rebeldía de corazón. Eso pasa. Y las modas, mira, te voy a decir más, probablemente la añoranza que tú tienes, las imágenes culturales que tú tienes, como las que yo tengo, son el resultado de nuestra vida, ¿cierto? O sea, tú disfrutas lo de Celina porque disfrutaste de ese paisaje. Ojo. Pero probablemente dentro de 50 años, lo que esté en el bombo de la nostalgia sea ese reggaetón. Porque la cultura no se puede mirar como un fenómeno estático. O sea, la cultura vino de un lado, se desarrolló, alcanzó una serie de elementos constitutivos, pero eso no ha cesado. Pero a lo que quiero llegar es que para mí lo cubano, pues fíjense, yo bailo, bueno, no sé si lo hago bien, pero yo bailo reggaetón, no, eso sí, eso oigo reggaetón. El reggaetón tiene un baile, una cito de vez en cuando alguna frase igual de Osmani García, del Chocolate, sobre todo cuando quiero jugar con alguien, ¿no? Le digo algunas cosas y nos reímos muchísimo, en bien, porque creo, igual que usted, hay que ser respetuoso, que todas las personas que se esfuerzan por hacer algo y someterlo al público y viven de eso y alimentan una familia, para mí son dignos de respeto. Ahora, si yo quiero lo oigo, y si quiero no lo oigo. Lo que no quiero es que me lo impongan. No, ni que lo prohíban tampoco. Ni que lo prohíban. Pero yo sí creo que la situación social, económica y demás que hemos vivido en los últimos años
de alguna manera ha hecho que nuestra juventud cambie como que la referencia y no se da cuenta, de hecho. Crea un cambio, una expectativa de lo que es el éxito, de lo que es lo moderno, de lo que es lo bueno o lo interesante, cada vez más distante de lo que es nuestras raíces culturales. Y la diferencia que tengo yo con el Ministerio de Cultura o con los que hoy gobiernan Cuba, es que ellos quieren decir, bueno, rescate de valores y rescate de cultura, y lo quieren hacer como por decreto. Pero a mi juicio, el valor que le demos a lo nuestro tiene que ver con qué oportunidad y qué disfrute y cuánto puedo yo vivir eso nuestro y enaltecerlo y disfrutarlo y sentirme bien. O sea, si yo soy feliz con lo nuestro, si yo soy pleno con lo nuestro, da orgullo. Si me da orgullo y me abre puertas lo nuestro, claro, como siempre hizo, o sea, decir soy cubano, es decir, soy alegre, soy rumbero, soy creativo, soy una serie de cosas positivas, no decir soy posible migrante, soy una gente que vengo a pedir dinero, soy una, o sea, ¿qué vínculo hay entre lo que soy, lo que siento y lo que expreso o consumo culturalmente? El problema está que la cultura como superestructura de ideas y de creación está condicionada por una base material. Si los factores materiales, Fernando Ortiz tenía un libro que era Los factores humanos de la cubanidad, donde hablaba de los distintos ingredientes humanos que hacían el ajiaco, que era lo cubano. Pero si los factores materiales de la cubanidad se pervierten, se mistifican, si el café ya no es café, si es la mitad de chícharo, si tal cosa que era parte tradicional de la comida o de una tradición deja de ser, todo eso pierde fuerza, no ocasiona orgullo al que lo consume. Por tanto, hay una base material que sustenta la cultura, que sustenta el gusto, que sustenta el orgullo de pertenecer a una determinada. Por ejemplo, yo recuerdo en el año 87, cuando fui a Colombia la primera vez, que me fascinaba cómo la gente disfrutaba del vallenato, jóvenes, viejos, y por ahí vas a países y como disfrutan del merengue en Dominicana. Ahora, ¿quién disfruta de un danzón o un son? Buenavista Social Club logró traer a un primer plano. Por ejemplo, mi hijo una vez estaba oyendo una canción de Carlito Varela en el cuarto que dice Lágrimas Negras, que la cita. Y le digo, ven acá, mijo, ¿tú sabes de quién es esa canción? Dice, no, de Carlito Varela, que yo se lo he oído en la casa de fulano. Digo, no. Esa parte de Lágrimas Negras, ¿de quién es? Eso es de Miguel Matamoros. Ven para que oigas el original. Ah, papá, yo no sabía eso. Entonces, también toca un poco a los artistas de hoy honrar el pasado. Mira, ahora me escribió hace poco Kiki Corona, que va a hacer un segundo disco de La Trova. Me mandó 2 cortes para que le diera opinión. O sea, en la medida en que los jóvenes, bueno, ya yo no soy tan joven ya, y según SD, no tanto. SD es una amiga mía, que siempre me está diciendo que ya yo soy una persona mayor. Pero cuando yo era joven, que participé en el concurso de Eduardo Saborí en el año 82 y me gané un premio con un punto guajiro, una estilización de un punto guajiro. Cuando yo hice mi canción Mujer sin la distancia de esa huella, que integra el barroco, que integra Juan Sebastián Bach con Miguel Matamoros en el arreglo que hizo Pancho Amá. Y perdone, porque creo que no debemos pasar por alto y hablar como una cosa más de esta canción. Quisiera que le dedicáramos un poquito, un minuto a ella. Esto fue una canción con la que se enamoraron generaciones. ¿Cómo no? Hoy, de hecho, cuando anunciamos el programa, nos escribieron varias personas diciendo gracias por recordarnos estos tiempos que corrieron con esas canciones. Y es un bolero, ¿no? Esa canción es una canción son. ¿Cuál es la diferencia entre un bolero y un son? Pues yo los bailo igual los dos. Bueno, el bolero puede tener ritmo de son y el bolero también puede ser como el bolero con acompañamiento de piano. El primer bolero que surge en el siglo XIX, en la segunda mitad,
que lo hace Pepe Sánchez. O sea, en la mitad del siglo XIX hay muchas cosas que se conocían como bolero, que no eran la forma musical española y que era cualquier cosa. Esto yo lo sé por Rosendito Ruiz, que su padre Rosendo Ruiz se lo decía. Y yo pude conocer personas que fueron amigos de Pepe Sánchez, que es, no vamos a decir el creador, es quien conforma y le da al bolero una estructura que es la que va a tener después y que tenía el ritmo del cinquillo. O sea, el primer bolero, que se llama bolero tradicional, que hacía ta, 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 retorna vida mía, que te espero. O sea, es el bolero tradicional que después hace homogénea su ritmo cuando se mezcla con el son y se vuelve bailable. Pero bueno, ya me fui de la canción. Preguntarle qué lo inspiró a escribir esta canción. Yo estaba en Nueva Gerona en esa época, en la isla, y el otro día tuve que decirle a Cao en un conversatorio, porque me decían, no, esa canción está dedicada a la gente que vive en misiones internacionalistas. Digo, no. Primero, no lo dice. Y esa canción está dedicada a todo el que estaba lejos, estuviera donde estuviera. Y si los pasos me hacen lejos y en otro suelo se me va la vida, era cualquier suelo. Era la diáspora, era la dispersión que se ocasionó en Cuba en los años 60, 70 de las personas. Unas porque se iban a África a pelear en una guerra que en definitiva no dio nada. Otras porque se iban para los Estados Unidos porque no estaban de acuerdo con el sistema, por lo que fuere. Otras porque cambiaban de provincia. O sea, percibo en la época una dispersión humana de las parejas incluso, de todo tipo, que es la que me lleva a hacer esa canción que dediqué a mi mujer de entonces. Bueno, las personas que nos están mirando o escuchando, porque hay mucha gente que nos oye como radio, nos ponen en el carro mientras está en el atasco, pueden ir a YouTube y buscar esta canción. Está interpretada, las versiones que yo encontré fundamentalmente por el grupo Manguaré. Manguaré, hay varias versiones, o sea, varias grabaciones, pero recientemente yo tengo una página en YouTube que pongo ahí mis canciones que he ido grabando, porque en realidad nunca me dediqué a cantar. En el año 80, cuando se hizo la primera evaluación, me iba a dedicar a ser trovador profesional, porque yo he sido miembro fundador de la Nueva Trova. Pero no quise, fui el único que no quiso dedicarse a cantar profesionalmente y a componer profesionalmente. Pero hay un muchacho que hace 2 años o 3 grabó una canción que se llama Eduardo Sosa, excelente cantante. No sé si estará en otro lado, pero busca Rodolfo de la Fuente en, ¿cómo se llama eso? El muro, ¿no? La página de YouTube. Y ahí está esa canción. Excelente grabación. El arreglo lo hizo Pancho Amá también, pero es más trovadoresco. El fraseo es distinto a que lo hizo Santiaguito en el Guzmán. La mayoría de la gente le gusta la vieja, pero la nueva versión es muy buena. Ahora que menciona la trova, a mí me gusta la trova y me gusta mucho la trova sobre todas las cosas contestatarias, o no sé si llamarle contestataria, pero una trova que es un poco juguetona, al menos con la situación. Fran Delgado, Carlito Varela, cierto Pedro Luis Ferrer, este es de la Vaquita Pijirigua. Exacto, que por cierto en el Sauce, que se ha convertido en un lugar, en un refugio. Ahí va Fran. De la cultura. Fran el otro día estuvo a verme acá para un documental que están haciendo la esposa sobre Alberto Tosca, que murió hace poco. Y estuvimos recordando los tiempos. Fran es un tipo brillante. Esa canción, hay una canción de Fran que se llama Carajo Miguel. Sí, la he escuchado. Y por cierto, no sé si lo sabes, pero creo que es ahora en noviembre. Hay un concierto aquí en Miami de Fran, va a ser en el Flamingo Teatro. Noviembre o diciembre, después te voy a precisar la fecha, yo voy a ir a verlo, por supuesto. Pero bueno, Luis Alberto García y Fran sobre todo han hecho allí un trabajo de restauración, ¿no? En diciembre me dice la producción que va a ser el concierto acá de Fran. Ya le estamos haciendo ahí el promoción comercial gratuita. Y le quiero mandar un saludo a Luis Alberto García, que siempre me atendió excelentemente cuando íbamos allí al Sauce. Y si usted va a La Habana, si usted va a Cuba,
no deje de ir allí porque es un espacio, es un oasis. Fran y Luis Alberto dicen que es un territorio libre de reggaetón. Bueno, O sea, que no ponen esa música, aunque hayan actos. Yo fui a ver a los Bambán ahí, fui a ver a Pablo Milanés. pero claro, yo creo que no es una animalversión al tema del reggaetón, sino más bien un lugar donde poner algo distinto, porque la verdad es que usted recorre La Habana o recorre cualquier provincia y en todos los lugares, sea turístico o no, está sonando lo mismo. Pareciera que es el mismo disco que lo reparten en todos lados. Entonces, Ojo, allí, que eso dice algo. O sea, que es lo que yo digo en aquel artículo que escribí que se llama Dame Letra Serie. Cuando esa manifestación está ahí, está en todas partes y lo sigue tanta gente, meterse e irrespetar a esas personas es irrespetar a todos esos jóvenes que siguen esa música. Hay que ser muy respetuosos con los demás. así es. Bueno, quiero leerte algunos saludos y comentarios de la red. Nos saluda Jorge González, Amelita Marín, Sonia Correa García. Dice, bienvenido el compositor y poeta holguinero, tierra que quiero mucho porque viví 7 años allí. Jorge A. Fernández, hola, saludos, muy buenas tus directas. Cirito Benemelis, en Platea Baja, primera fila al centro. No sé qué querrá decir. Que está sentado ahí mirándolo todo de cerca. Abajo. Sí, dice que Ciro Benemelis es el hijo de Ciro Benemelis, exactamente, mío, fue director de Cuba Disco, hizo un trabajo, un tipo que trabajó mucho por la música de es Cuba. esposo de Dayani Lozano. No lo sabía, ¿no? Ah, Ciro sí, Ciro sí. el hijo, ¿no? De Dayani Lozano. No sé, Ciro Benemelis, que dirigió el Cuba Disco, que hizo un trabajo muy bueno. Ahora está Jorge Gómez dirigiendo el evento del disco, que es director del Grupo Moncada. Dice Michelle Reyes, saludos desde Orlando. Jorge Fernández dice, a coger asientos en primera fila, respecto al programa. Juan Marco Fernández, muy buenas noches y un cordial saludo. Rolly Valdés, Lleó, saludos Rolly. Alfredo Guevara, buenas noches. A Mauri Almaguel Rodolfo, en Holguín de aquellos años le decíamos Fifi. Oye, ¿por dónde viene la cosa? Un poeta sensacional y a su vez historiador de nuestro acervo musical como nadie. Invitados como él hacen de tu programa un inventario personal que cada cubano en cualquier parte, debe ver cada cubano en cualquier parte del mundo. Ana Echevarría, asimismo, gracias a Eusebio Leal no se ha caído La Habana Vieja. Nos saluda Milagros, Ernesto Gutiérrez y Dani Turro Jaramillo. Gracias a todos ustedes y siempre agradecemos mucho sus comentarios, sus preguntas. También pueden buscar luego en las redes sociales de nuestro invitado que aborda y abarca varias categorías de arte. Hace también muchas fotografías estupendas, las estuve viendo antes del programa, así que los invitamos a conocer un poco más de Rodolfo y su obra en las propias redes, en el Facebook. Ahí en el Facebook está la página que estoy retratado con el caballero de París vestido de blanco y ahí pongo las fotos, generalmente un poema, las fotos que voy haciendo en el día. Y me alegra mucho porque yo creo que la función de un artista es darle a la gente valores espirituales. Y me escribe mucha gente agradeciéndome que qué linda la foto, que qué lindo el poema. Y eso me regocija mucho. Y eso es un éxito, que hablando del camino del éxito. Ahí quería preguntarle, profesor, y antes de eso, hacer un paréntesis, otro, y es que usted y yo tenemos un gran amigo en común. Y es Reinaldo, que como él mismo ya dice, el jevito de Giovanni. Yo tengo 2 amigos que tienen mujeres famosas. Mi amigo Ricardo Pereira es el esposo de Susana Vaca, que es una cantante peruana con 2 Grammy. Y Reinaldo, que es el esposo de Giovanni. Y entonces uno siempre le está diciendo, no, pero tú eres el esposo de Giovanni y tú eres el esposo de Susana. Ya él se presenta, sabe que él es el tipo más jodedor del mundo. Sí, pero Reinaldo es un tipo brillante. Bueno, es que uno de los aspectos de su gran brillantez es precisamente lo modesto que es, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando está en un escenario que no lo conocen mucho, pues dice, bueno, yo soy el esposo de Giovanni Sánchez. Y creo que obviamente Giovanni es una persona igual brillante, pero Reinaldo es alguien que a mí me ha enseñado tantas cosas, tal vez porque igual de hombre a hombre hemos conversado tantos temas y lo considero casi un padre, ¿no? Una persona que pues, me ha tendido la mano en todos los sentidos
y estoy muy feliz con la novela que acaba de salir, Ya, La Grieta. lo felicité. Quiero invitar a todas las personas que nos ven a buscar en la editorial Verbum, debe estar también en Amazon, esta novela, creo que es la primera novela de Reinaldo, ¿verdad? La primera que hace, sí. Y el prólogo es de Joanny Sánchez precisamente. Todo queda en familia. Exacto, y es una obra maestra. Yo estuve ya hojeándola, ya la compré, y me parece espectacular, así que se la recomiendo a todos. Quiero aprovechar también el momento para saludar a Mauri, que vi que estaba comentando Sí. en el programa, y recordarles a ustedes también que, como mismo dice él, nosotros convertimos lo ordinario en extraordinario. Así que cuando te compres tu casa, si quieres que tu casa sea artísticamente, ya que estamos hablando de arte, distinta a todas las demás, que sea especial, que sea tu rinconcito para sentirte orgulloso de algo que tienes tú y que no tiene más nadie, pues puedes hablar con Amaury Design, que seguro va a ser algo bien especial y a tu medida para que te sientas, no solo te sientas bien dentro de la casa, sino también fuera de la casa. Yo conozco el trabajo de Amaury y es un trabajo muy delicado y un trabajo con una visión artística y un toque funcional a la vez, porque la arquitectura, además de hermosa, tiene que tener, o sea, la comodidad, que es el concepto griego de lo dulce y lo útil, y el concepto de la cultura romana clásica, que el arte debía ser dulce y útil, hermoso y a la vez dar una utilidad. Y el trabajo de Amaury lo es. Bueno, regresando a la cultura, me gustaría que te vistieras un poquito de profeta. Creo que con la experiencia que tienes puede serlo. Y me respondas una pregunta futurista. Al ritmo que van las cosas, como tú ves la evolución del arte, la preservación del arte cubano, dentro de 10, 15 años, cuando mi hija tal vez sea ya una adolescente, una joven, ¿qué le deparas? ¿Qué futuro le deparas al arte cubano como potencia y como rasgo distintivo, más allá del arte, yo creo que de la nación? El mismo que tenía. O sea, cuando Cuba en los años 60 se separa del ciclo del mercado, ir a tocar a La Habana era una meca ambicionada por todos los grandes artistas de América Latina y de Europa, y todos pasaron por ahí. Cuando se rompe eso, con todas las limitaciones que surgieron, desde el punto de vista del desarrollo de la industria de la música, del mercado de la música, Cuba se quedó aislada del mercado musical latinoamericano, y ahí pasaron muchas cosas, como que se aprovecharan del trabajo de nuestros autores, como que mucha música de esa pasara y no se sabía de dónde era, pero precisamente por salir del mercado. Cuba se está reinsertando en el mercado musical del mundo, y cuando esté plenamente, fíjate, estamos viendo los Grammys que están recibiendo los artistas cubanos, cuando esté plenamente metida en ese mecanismo, porque lógicamente hay mucha resistencia, la salida de Cuba del mercado turístico del área generó el crecimiento de Cancún, de Dominicana, de Miami, de Puerto Rico, y en el campo musical también. Al salirse, a mí me dijo Willy Rosario una vez en Puerto Rico en el año 90, me miró y me dijo: óigame, compadre, cuando abran la valla y los músicos cubanos, tú sabes, puedan competir en igualdad de condiciones, no va a haber para nadie. En esa frase, que no es mía, sino del gran director de orquesta Willy Rosario, te resumo. Cuando abran la valla y los músicos cubanos puedan trabajar y competir, no va a haber para nadie. Pero desgraciadamente, Rodolfo, lo que estamos viendo con el nuevo proyecto de constitución es que la valla se cierra un poco, y hay una vanguardia artística que yo creo que con mucha dignidad y con mucho respeto está encabezando, yo creo que por primera vez en muchos años, un movimiento para directamente hacer campaña. Se ha hecho mucha campaña a favor. La trova
en algún momento, a mi juicio, se hizo bien aburrida, porque la trova era cantarle a la revolución o al partido de Fidel, qué sé yo. A mi juicio el arte va mucho más allá. Claro. Pero en este minuto está surgiendo un movimiento artístico que está haciendo una campaña muy exitosa en contra del famoso 349. He leído de eso, incluso le vi Sí. hoy en Facebook a un artista cubano bastante importante poner un comentario contra ese decreto. Ese decreto que aparentemente, hasta donde sé, trata de normar, es que la burocracia, la esencia de la burocracia es la limitación y la normación y meter en camisa de fuerza la realidad. Y entonces, eso no va a funcionar. Ya la realidad en Cuba es otra, ya la realidad de los artistas es otra, no lo puede frenar. Cierto que hay muchos graduados de las escuelas de arte que a veces no encuentran trabajo, hay una enorme cantidad de músicos, pero tú no puedes frenar el desarrollo imponiendo normas que limiten y que detrás de eso, como todo en Cuba, siempre hay una intención política, porque todo ha estado supeditado a la política. Aunque se dañe la agricultura, aunque se dañe la cultura, aunque se dañe lo que se dañe, el desarrollo mismo del país, si no entra por la canalita política, es como la Cenicienta y el zapatico. Si lo que no entra en la zapatilla de oro de la ideología, sea lo que sea, le cortan el dedo para que entre. ¿Dentro de la zapatilla todo? Dentro de la zapatilla todo, fuera de la zapatilla nada. Entonces eso tiene consecuencias. Claro, son otros los tiempos, el desarrollo mismo del internet, de la comunicación, ya es otro el tiempo. Incluso este caballero que está ahora de presidente, que yo estoy seguro que él sí tiene intención del desarrollo del internet, porque siempre hubo una limitación. Cuando yo leo por ahí, no, el problema es que en Cuba la limitación tecnológica, sí, pero esa limitación tecnológica, como otras limitaciones, tenían una condicionante política. O sea, nada de lo que ocurre es espontáneo. Todo lo que ocurre está inducido y responde a un fin. Concretamente, y ya ampliando el espectro a un ámbito universal, a su juicio, ¿cuál sería una relación sana, una relación armónica, productiva, orgánica, entre gobierno, burocracia y arte? Bueno, mientras menos se metan y mientras menos traten de regular, es cierto que en los años 40 y 50, por ejemplo, Lezama, para hacer una revistica, tenía que depender de Rodríguez Feo, que tenía dinero, y la obra de arte, o sea, la gente pasaba trabajo, y pasó trabajo Víctor Manuel, y pasaba hambre el otro y el otro, y después se le dio un desarrollo, pero ese desarrollo estaba condicionado y limitado adentro de la zapatilla y fuera de la zapatilla. Que detrás de todo eso hubo una jugada, o sea, todo el fenómeno que se genera a partir de PM, del corto, que era un ejemplo de free cinema, todo eso fue planificado y con anticipación para que ocurriera eso y para que después ocurriera lo del 61 en la Biblioteca Nacional y plantar la pistola encima de la mesa y decir, bueno, aquí estas son las reglas del juego. O sea, todo eso no fue espontáneo, ni fue una bronca de Alfredo Guevara con Blas Roca, no, todo eso estuvo minuciosamente planificado para que ocurriera así. La cultura es un territorio autónomo y como tal debe respetarse para que tenga un desarrollo. En Cuba hubo mucha cultura que se hizo en los años siglo XIX, décadas del 30, el 40, el 50, que no trascendió, que estaba allí. ¿Qué hizo que trascendiera Matamoros y no Chicho el Cojo que tocaba en la esquina? ¿Qué hizo que trascendiera Benny Moreo, Miguelito Cuní y no fulanito de tal? Entonces, porque tenía un valor. ¿Y en qué reside ese valor? En la universalidad que tiene. Un artista funciona en la medida en que lo que expone es universal. ¿Qué quiere decir que es universal? Que toca a más cantidad de personas y a más cantidad de sensibilidades. Entonces, lo que genere esa universalidad, por ejemplo, Pedro Luis Ferrer hubo una época en que estaba
prohibido, no lo ponían en la radio, que es mi amigo de hace muchos años. Yo cuando lo veía le decía, bueno, Pedro, ¿tú estás prohibido esta semana o no? Y la gente oía las canciones de Pedro Luis y se sabía, y Pedro daba conciertos por ahí, la gente, ¿cómo se la sabía? Se la sabía. Lo mismo de Fran Delgado, que no lo ponen mucho por la radio, pero la gente se pone sus canciones. Como mismo le pasó a Silvio Rodríguez, que una vez yo le dije, oye, ¿por qué tú no haces un CD, un DVD con tus canciones, videos y tal? Y dice, no, eso ahora no, hay un muchacho que lo está haciendo. Bueno, pero en coordinación contigo. Y me dice, no, lo está haciendo. Digo, bueno, pero ¿y el tema de los derechos de autor? Dice, mira, compadre, a mí me hizo famoso en América Latina la piratería porque mis discos no se vendían. Y yo me hice famoso en América Latina porque la gente se pasaba los casetes y se los copiaba pirateados. O sea que tú no puedes detener una obra de arte con independencia de lo que tú puedas opinar del artista. Lo que puedas opinar de Albert Speer, que era el arquitecto de Hitler, o lo que puedas opinar de un poeta como Ezra Pound, que era tendencia de fascista, etcétera, etcétera. La obra de arte en sí, como producción artística, independientemente del contenido ideológico que se le pueda dar, explícito o no, lo que es una obra que tiene un valor va a trascender y se va a quedar, aunque no tenga la difusión debida. Y entonces la burocracia, en su afán de encasillarlo todo, tú sabes, de cuadricularlo, ha matado muchas cosas, pero ahí está y las cosas siguen funcionando y cada vez más van a seguir funcionando. Se va a diversificar la cultura y eso es en definitiva lo que va a ser positivo para la nación. Que la nación no es el gobierno de Estrada Palma, la nación no es el gobierno de Machado, la nación no es el Partido Comunista de Cuba, ni es Fidel Castro. Ellos están dentro de la nación, aunque desde el poder limiten otros elementos que integran la nación y entre ellos valores culturales de esa nación que se hacen incluso en el exilio. Ahora me reía mucho porque Paquito Rivera hoy puso un artículo que sale en Granma sobre Bebo. Y entonces yo puse un comentario que le hizo reír mucho. Me dice, oye, no había pensado en eso. O sea, Bebo Valdés, el papá de Chucho, que es una gloria de la música cubana como la es Celia Cruz. Yo me vine a enterar y a ver a Celia Cruz en el año 87 por primera vez y se suponía que en esa altura ya yo era un tipo más o menos con un trabajo musicológico, con cierto prestigio como conferencista de la historia de la música cubana. Pero yo nunca había visto a Celia. Estaba en Panamá en un hotel, puse el televisor, me voy al baño, oigo una canción y me quedé electrizado. Tu voz, que por cierto es de Ramón Cabrera, que era amigo mío. Tu voz, que es arrullo de palmas, de brisa. Me quedé electrizado y digo, esa tiene que ser Celia Cruz. Salí enjabonado y la vi decía abajo, Celia Cruz. Y ese es un valor que está en la cultura y que está ahí. Que le hayan tirado tierra arriba y paja y polvo, pero eso está ahí y va a emerger cuando se den las condiciones. Y volvemos al punto inicial. Ese es el valor de la cultura, que no es otra cosa que la esencia de un pueblo y la fuerza de un pueblo y lo que le da dignidad a un pueblo. Sentirse parte de esa cultura, sentir orgullo de pertenecer a esa cultura. Yo tuve épocas de crisis existencial, política, lo que fuere, de identidad, y escribí un artículo que se llamaba Benny Moré y los medicamentos del alma. Cuando yo tenía problemas, que me sentía mal, ponía un disco de Benny Moré y ahí estaba mi diazepam y ahí estaba mi calma. ¿Por qué? Porque ese es un valor para mi alma, para mi psiquis, de las cosas que integran mi país, que integran de lo que yo me siento orgulloso de haber nacido en el mismo país donde nació José Martí, Félix Varela, Francisco de Arango y Parreño, Miguel Matamoros, José Lezama Lima, Eliseo Diego, que hablábamos del libro hoy por la tarde. O sea, me da orgullo sentirme
parte de un país donde todas esas personas generaron un pensamiento, donde generaron una cultura, una poesía. Ahí está mi identidad. Y donde quiera que yo esté, esa identidad va a estar dentro. O sea, no importa la geografía, y menos en estos tiempos donde el fenómeno cultural, para terror de algunos, tiende a universalizarse y la cultura tiende a hacerse homogénea en todo el mundo. ¿Es bueno o malo? Bueno, no sé, pero es así. Entonces tú tienes que asimilarlo y dentro de tu cultura va a estar Ella Fitzgerald, va a estar Juan Manuel Serrat, porque en definitiva la única casa que tenemos, los seres humanos, es el planeta. Y Martí decía, patria es humanidad. Bueno, excelente reflexión. La verdad es que yo pienso exactamente igual. Y puede estar el cubano que nos está mirando, a lo mejor ahora mismo en un país frío o en un país cálido, puede estar en el norte o en el sur, en Europa o en Asia, y lleva consigo sus circunstancias. Claro. Lleva exactamente todo esto que usted magistralmente nos describe. Y quiero preguntarle ahora por sus colegas de trabajo. Usted trabajó muchos años en Radio Habana, Cuba, sí, escribiendo crónicas, historias, y dirigía programas de acompañando la historia musical cubana. Me decía, bueno, que ha participado prácticamente en todos los eventos culturales que se realizaron en las últimas décadas. Hay muchos colegas suyos, y usted, estoy seguro que también, amantes de la cultura y que entienden el papel que juega esa cultura dentro del todo de la sociedad, que quieren brindar más difusión, más conocimiento, más conexión a las nuevas generaciones con todas estas figuras, con toda esta historia cultural de Cuba. Sin embargo, eso no es lo que está orientado o no es lo que entra dentro de la política que, como cualquier medio, pueden tener, bueno, no como cualquier medio tiene una política editorial, pero evidentemente los medios controlados por un partido tienen una política editorial extremadamente rígida. ¿Qué papel le ve usted como promotor de la cultura e investigador a Internet y a estas tecnologías que ya no son tan nuevas en el papel de la difusión cultural de los pueblos? Mira, nosotros no estábamos en esa época, pero cuando Gutenberg inventó la imprenta, revolucionó el conocimiento, porque hasta ese momento la lectura era un privilegio porque eran los monjes, tú sabes, que hacían los libros manuscritos. La imprenta fue una democratización de la cultura y muchos sectores de la iglesia. Fíjate, el pensamiento monopólico y el pensamiento hegemónico, el pensamiento excluyente es el mismo desde Ramsés II, pasando por Luis XIV, llegando a Hitler, Stalin y todas estas ideologías y prácticas políticas reduccionistas, que no viene de ahora. Cuando Luis XIV dice l'État c'est moi, el Estado soy yo, es lo mismo que dicen muchos políticos de esto de extrema. Y te citaba la imprenta porque la Internet viene a ser en esta época la misma revolución que ocasionó la imprenta en su momento de surgimiento, porque democratizó la cultura, porque quitó, la iglesia se oponía primero a que se tradujera del latín o del griego muchos escritos, porque era democratizar el conocimiento. Los totalitarismos le tienen terror al conocimiento. Y cuando tú ves que Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque ese es otro personaje básico. Martí era no solo apóstol de la independencia de Cuba, sino un apóstol de las ideas de Cristo. Entonces, cuando tú ves que ese conocimiento desde los tipos móviles de la imprenta se pudo universalizar, llegar a más personas, instruir a más personas, eso sacudió los cimientos de una serie de instituciones represivas y antipopulares. La Internet es lo mismo que la imprenta. La Internet está llevando y llevará cada vez más el conocimiento, la capacidad de las personas de buscar opiniones y hacerse de la suya.
de explorar la cultura que quiera explorar a través de Google, que está todo ahí. Y ahí es donde está ese valor, que son saltos que da la historia, como con el surgimiento de la imprenta, el surgimiento de la radio, el surgimiento de la televisión y la popularización de los equipos más baratos para poder recepcionar, el crecimiento del internet, la popularización de los sitios de Wi-Fi libre donde quiera. Y entonces eso es indetenible. Por más que quieran retardarlo, sabiendo que no van a poder y que el hecho de retardarlo ocasiona un daño sociológico y cultural a la sociedad, donde eso se retarde y se controle deliberadamente, pero a la larga va a significar la posibilidad de universalizar la cultura, el conocimiento, que la gente sepa más, que los gobiernos tengan más control de los ciudadanos. Ojo, a través del internet tú puedes saber cuánto gasta en toallas o en detergente en la Casa Blanca. Entonces, cuando tú tengas la posibilidad, porque la política últimamente ha sido un ejercicio para el lucro, o sea, en vez de servidores públicos, es de servirse, y más en nuestros países de Latinoamérica. Pero cuando los políticos vean que los están observando, el día 15 de octubre. Sí, imagínense cuando llevemos un año, creo que vamos a tener que alquilar en la arena, sí, Miami, para reunirnos, y allí vamos a confluir emprendedores, poetas, narradores, artistas, directores de cine. Y yo creo que es un gran privilegio que la vida me ha permitido hacer este proyecto para conocer a personas como usted, de las cuales aprendemos mucho, sobre todo las nuevas generaciones, que no hemos tenido la posibilidad, sobre todo los que estudiamos ciencias. Yo estudié ingeniería, pero soy un amante de la cultura, y lo que quisiera es tener más tiempo para poder leer más, investigar más, pero creo que personas como usted, que ya han hecho sus tareas en ese terreno, en una buena conversación uno puede extraer muchas cosas, síntesis, que le son valiosas. Quiero agradecerle por eso y preguntarle, por último, ¿qué libro nos recomienda, qué obra nos ha traído hoy y que puede recomendarle a todos los que nos están mirando desde tantas partes del mundo? He estado mirando que los comentarios no paran de fluir. Dice Roberto, los 2 últimos programas han sido una joya. Bianca Isabel, asimismo. Bueno, en fin, hay muy buenos comentarios. Y estamos ansiosos por saber qué nos recomienda leer Rodolfo de la Fuente. Mira, la lectura va de acuerdo a los intereses, ¿no? La mayoría de los ingenieros lo que leen más son libros de ingeniería, de cosas de ciencia, aunque la poesía, a no ser... Últimamente los poetas pagan los libros por tal de que existan. Exacto. O sea, por ejemplo, en Cuba había unas tarifas que iban desde 75 centavos a 1.80. 1.80 le pagaba la línea de verso, se la pagaban a Nicolás y a Lezama. Cuando yo publiqué mi primer libro en el año 82, me pagaron la línea de verso 1.10. Fíjate, de 75, 1.80, 1.10, estaba, tú sabes, me la están pagando bastante bien. Que eso era un disparate, como otras tantas burocratizaciones de la cultura, como pasó cuando las evaluaciones aquellas, o centralizar las discográficas, las empresas artísticas. Pero bueno, eso se mejoró después con el tiempo y surgieron otras, y hay otro contexto ahora en Cuba. Pero yo siempre recomiendo la poesía. A mí personalmente, como poeta, cuando yo tenía 16 años, en diciembre del año 1969, pude ir a un recital de poesía. Subir no había nadie, solamente había 2 hombres y una mujer, que eran los poetas. Yo conocía la poesía francesa, conocía a Whitman, conocía la poesía cubana del siglo XIX, los clásicos del siglo de oro, pero no mucho de Cuba. Y resulta que hablé con uno de esos poetas que me regaló un libro que se había editado en el año 58, que ese libro fue clave para mí. Es un libro
que se llama Por los extraños pueblos, y ese poeta es uno de los grandes poetas de la lengua hispana de Iberoamérica, que es Eliseo Diego. Eliseo me regaló su libro Por los extraños pueblos con una dedicatoria. Yo no sé ese libro por dónde estará. Y eso me cambió la vida, porque me dio una aproximación. Eliseo siempre me decía, ten cuidado con el adjetivo a la hora de escribir. Eso me cambió mi visión de la literatura, de la poesía y de la cubanía. O sea, me hizo meterme más a mayor profundidad en los paisajes urbanos que hablábamos ahorita, en la calzada de Jesús del Monte, que era ese poema, en los paisajes rurales. Entonces yo siempre recomiendo la poesía, que tiene pocos lectores, porque la poesía es la esencia de la creación literaria y es... A mí me agradecen mucho los poemas que escribo en mi sitio en internet, las fotos y los poemas, las cosas que digo, porque en un mundo como el de hoy, tan deprisa, poder dar un poco de belleza, hacer que la gente se fije en detalles que no se fija habitualmente, alimentarle el alma, que es lo que hace la poesía, es de valor. Como no tengo el libro Por los extraños pueblos, yo te he traído aquí este libro de mi amigo Pedro López Cerviño, que se llama Trazados en el mapa. Cerviño es un poeta de Santiago, Cuba, que murió ahora el año pasado, y este es el libro que quería traerte. Pues muchísimas gracias, aquí lo ponemos, a ver si Pepe lo puede coger ahí en el primer plano. Aquí lo tienen. Pueden adquirirlo seguramente en Amazon. Sí, sí, sí. O sea, básicamente leer poesía. O sea, eso alimenta al alma y le da a uno un equilibrio en medio de la rudeza del mundo moderno y de esta etapa posmoderna donde tanta confusión hay, desde todos los puntos de vista. Bueno, quisiera leer, porque es muy breve, la contraportada que dice: trazados en el mapa, indelebles pero mutables como un palimpsesto, están los amores, los amigos, los desarraigos, los sueños, los despertares, variables percepciones de ayer y de hoy, porque duele, sobre todo el zarpazo y la traición. ¿Cuántos temas, no? La vida. La vida, en fin. Así que con esta recomendación de Rodolfo de la Fuente terminamos esta conversación del día de hoy y los invito a estar el jueves en otra entrega especial, como siempre, de La Verdad Detrás del Éxito. Yo lo disfruto mucho. Si ustedes se han quedado con algo en sus mentes, en su espíritu, en sus sueños de nuestro programa, pues ya nos sentimos satisfechos y complacidos. Gracias, profesor, por estar acá. Las puertas están abiertas siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí y nos vemos el jueves. Gracias.